Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aquí estamos, hermanos, listos para dar inicio esta mañana, hermanos, al estudio de la palabra del Señor. Este día maravilloso, estamos contentos y agradecidos con el Dios Todopoderoso, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Queremos tratar un tema, amados hermanos, que hemos titulado Las generaciones descritas en la Biblia. Estamos hablando acerca de los tiempos, hermanos, que el Señor describe en la palabra del Señor, y queremos en este día basarnos en la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos, hermanos, 40, bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor, hermanos, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A la letra nos dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el momento, hermanos, en el que Pedro, ¿verdad?, en el tiempo de el comienzo de la iglesia, después que el Señor Jesús asciende al cielo, ¿verdad?, le da una orden a sus discípulos para que ellos pudieran ir a juntarse todos hasta Jerusalén y que permanecieran en ese lugar hasta que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. Este es el momento en el capítulo 2 del libro de los Hechos en el que el Señor, ¿verdad?, les había dado promesa que iba a derramar sobre ellos el Espíritu, y ellos estuvieron ahí, un buen grupo de personas reunidas, hasta que vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios a manifestarse de múltiples maneras, ¿verdad? Porque la palabra así lo dice, ¿verdad? Que estaban ellos todos reunidos cuando de repente vino, ¿verdad?, un viento sobre ellos y derramó su Espíritu. Y de esa manera estaban, hermanos, todos ellos regocijados, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, y los que moraban en Jerusalén alrededor de la ciudad estaban ahí, ¿verdad?, asombrados del estruendo, hermanos, de la multitud. Estaban confusos, dice la palabra del Señor, porque lo que escuchaban en sus oídos era algo que no podían comprender, pues cada uno dice que hablaba en su propia lengua, y por esa razón estaban todos maravillados, estaban atónitos, ¿verdad? Y empezaron a dar conjeturas, hermanos, quizás juicios, ¿verdad?, sobre ellos, de que estaban ebrios, que estaban borrachos, a lo que ahí, hermanos, se levanta el primer predicador dando un gran discurso, hermanos, el apóstol Pedro, en donde les explica a ellos, ¿verdad?, que esto que estaba pasando no era, hermanos amados, lo que ellos pensaban, ¿verdad? No es que estaban ebrios, sino que, ¿verdad?, era lo que el profeta Joel había descrito muchos años antes, que el Espíritu de Dios se derramaría sobre el pueblo, ¿verdad?, y que todos ellos iban a profetizar. Les habla con dirección a ellos y les empieza a decir que ellos tenían que, ¿verdad?, conciliar sus corazones con el Señor. Les hace un llamamiento, bendito sea el nombre del Señor, al arrepentimiento después a toda la gente que estaba ahí en Jerusalén. ¿Por qué, hermano? Porque en ese pasaje bíblico Pedro los confronta y les dice: tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse, cada uno para el perdón de los pecados, ¿verdad? Y bueno, les dio un gran discurso, tanto que al final, hermanos, la Biblia dice que los que recibieron al Señor ese día, ¿verdad?, fueron como 3,000 personas en ese mensaje. Pero en medio de ese mensaje, Él les dice este gran discurso explicándoles de dónde venía esa promesa, y también, ¿verdad?, lo que tenían que hacer, por qué causa venía. Era la preparación de la iglesia para hablar. Y lo que me impacta del versículo que tomamos el día de hoy es que desde ese tiempo el apóstol Pedro, la Biblia dice en ese versículo, que empezó él con muchas palabras a testificar y a exhortar, y la única invitación que les hacía es: sed salvos de esta perversa generación.
¿Por qué? Porque la perversidad de las generaciones, hermanos, siempre ha sucedido en todos los tiempos. Muchas veces nosotros se nos ocurren algunas ideas de que la maldad está ahora, ¿verdad? Sin medida, bendito sea el nombre del Señor, y pensamos que las generaciones pasadas no tenían, ¿verdad?, estos problemas, o no sucedían, hermanos, estas cosas, pero realmente no es así. La perversidad, la maldad, hermanos, eso ha existido desde el principio de la creación, y es ahí donde entra la enseñanza del día de hoy, cómo la Biblia describe a las generaciones. Dios, hermanos, no es un Dios que da por alto las cosas. Él es un Dios todopoderoso primeramente. Es el Dios que tiene todo el conocimiento. Por eso la Biblia le adjudica, bendito sea el nombre del Señor, su carácter omnisciente, porque es un Dios que todo lo sabe. Él tiene conocimiento de todas las cosas, absolutamente todo. Tiene todo el poder, hermanos, de estar en todas partes. Por eso es el Dios omnipresente. Así como está ahora mismo quizás mirándome a mí, ¿verdad?, que estoy aquí, hermanos, compartiendo este mensaje. Está mirando cómo usted está al otro lado, ¿verdad?, en su vida, en su carro quizás, qué sé yo, en su hogar, quizás hasta recostado, escuchando la palabra del Señor. Todas las cosas están bajo el conocimiento de este Dios, porque Él es un Dios que tiene no solo el conocimiento, sino el poder para hacerlo. Es el Dios que puede estar en todos lados, y aunque nadie le vea, Él lo mira a uno, bendito sea el Señor. Entonces Dios ha visto toda la vida, hermanos amados, en el correr de los tiempos. No importa cuántos hayan pasado, el Señor siempre ha visto al hombre, porque este Dios que le creó la criatura, el creador creando a su creación. También este Dios tiene control de la creación. Él es el que sostiene a la tierra, sostiene todo lo que ocurre en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, en el agua, debajo del agua. Bueno, y sucesivamente es el Dios que sustenta su creación. Pero en respecto al hombre, ¿verdad?, la maldad siempre ha existido, siempre, hermanos, desde que nosotros vemos allá en el libro del Génesis, en el capítulo 6, la razón por la que el Señor decidió, hermanos, castigar la maldad de los hombres era por causa de eso mismo, porque los hombres estaban en gran medida, ¿verdad?, rebasados en males. Estaban ellos, hermanos amados, como dice ahí, vea, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, ya se practicaba el mal desde el principio, tanto que la Biblia dice que los designios del pensamiento del hombre, lo que había en la cabeza, lo que pensaban, lo que ejecutaban en su corazón, era de continuo solamente para hacer lo malo. Y esa es la causa por la que Dios dice la palabra, se arrepiente en ese momento de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Aquí es donde nosotros aprendemos que todo lo que el hombre hace tiene un efecto en Dios arriba. Para aquellos que pensamos que Dios no ve, no siente, no le duelen las cosas, nos tenemos que dar cuenta que eso no es cierto. Que este Dios de nosotros, hermanos, Él piensa, Él siente, porque Él es un ser, lo único que es el ser más superior de toda la tierra. Y desde entonces, hermanos, Él llama a las generaciones con nombres, y los nombres que les pone no son buenos. Por ejemplo, aquí, ¿verdad?, en el libro de Deuteronomio, Moisés escribe un canto maravilloso en el cual exalta el poder que tiene este Dios, ¿verdad? Allí en la palabra del Señor nosotros vemos en el libro de Deuteronomio que después de Moisés haber experimentado, hermanos, 40 años, hermanos, en desierto, nos damos cuenta que este hombre había visto a Dios en múltiples maneras en el desierto, pero cuando ellos, hermanos, están enfrentando en este momento de haber vivido todas estas cosas,
él confronta al pueblo y le dice que el Señor Dios Todopoderoso es el único que el pueblo debe proclamar, debe engrandecer a este Dios, porque le dice, Él es el único que es perfecto, Él es la roca cuya obra es perfecta, y los caminos de Dios son rectos. Es un Dios que no miente, que es un Dios de verdad, que en Él no se encuentra ninguna iniquidad, que Él es justo y recto, y que la corrupción no le pertenece a Él, que la corrupción no es suya, le dijo Moisés. La corrupción es de la generación que está abajo en la tierra, que lo torcido y lo perverso nace del corazón del hombre, no nace de Dios, que de sus hijos de aquí abajo en la tierra es la mancha del pecado. Moisés confronta al pueblo en el capítulo 32 de Deuteronomio. Eso es lo que hace Moisés. Les dice, así le pagan a Dios, pueblo loco e ignorante, les dijo, ¿verdad? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. O sea, todo lo que nosotros, hermanos, vivimos, lo que somos, lo que hacemos, hermanos, Dios lo permite. Él es el que nos creó. Él es nuestro Padre. Aún de los impíos, Él es el Padre. Él es el Dios creador de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le digo, este Dios creador sustenta su creación. Por eso la Biblia dice que este Dios hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Hace caer la lluvia sobre los justos y los injustos. O sea, este Dios no va a decir, le voy a mandar la lluvia solo a los que han creído en mí. No, Él lo manda la lluvia porque Él sustenta lo que Él creó, la vegetación, los animales, al hombre. Todo ser vivo es sostenido por el Señor. Pero en esta escritura, ¿verdad? En este canto que canta Moisés, a mí lo que me impresiona, hermanos, es que Moisés hace una diferencia, una separación de quién es Dios y quién es el hombre. El Dios de nosotros es recto, le dice, el hombre no lo es. El Dios de nosotros es justo y el hombre no lo es. Que la corrupción no es de Dios, sino de sus hijos, de los que creó. De ahí de sus hijos es la mancha, dice el versículo 4 y 5 y 6 del capítulo 32 del libro de Deuteronomios. Entonces, desde todos los tiempos, aún desde ese tiempo, ¿cómo llamaba Dios, hermanos, a las generaciones? Como generaciones torcidas y perversas. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre, ¿verdad? Normalmente dice la escritura en el libro de Eclesiastés capítulo 8 que Dios creó al hombre bueno, pero el hombre busca su propia perversión, porque el corazón del hombre no es recto, su conducta no es recta, es decir, sus obras no son, hermanos, ¿verdad? Encaminadas en lo que es recto, como dice el concepto. Por eso es que le dice, son una generación torcida, son fáciles para desviarse, son fáciles para inclinarse. Y como yo le digo, ¿verdad? Dios siempre va a poner frente al hombre la opción número 1 y la 2, la que es buena y la que es mala. Pero el hombre es el que se inclina siempre al mal. Bendito sea el nombre del Señor. Eran perversos, hermanos, porque la palabra del Señor describe que los niveles de perversión que habían desde antes permitían que las personas corrompieran sus propios cuerpos, sus propias mentes, corrompían la sociedad, corrompían las costumbres, corrompían el orden de las cosas, el estado habitual de las cosas. Y es que eso es así desde el principio. Por eso ahora vemos hoy en día, y todo el tiempo lo hemos visto aún en nuestras generaciones. Es posible que no hemos estado nosotros con grandes, hermanos, niveles de educación exagerados en los tiempos pasados, pero eso no quiere decir, hermanos amados, que el hombre desde que nace, la Biblia dice que nace bajo esa, ¿verdad?, maldición del pecado, bajo el fruto del pecado. Y por eso es que el hombre luego, ¿verdad?, empieza a inclinar su corazón hacia el mal. Aún, hermanos, ¿verdad?, ¿por qué cree que un bebé, cuando es un bebé,
que no se supone no tiene gran conocimiento o no entiende, Dios le ha dado y le dota al ser humano desde que nace el cierto grado de conocimiento de acuerdo a la capacidad. Como el bebé se da a conocer para comer, para que tiene un dolor, que tiene, pues ha creado en ellos un llanto, y ese llanto lo utilizan ellos para manipular a la persona que les cuida. Bendito sea el nombre de Dios. El bebé, cuando está acostumbrado que una madre lo abrace, lo tenga en sus brazos, y si la persona lo acostumbra, cuando ese bebé va a ser puesto en la cuna, el bebé va a llorar porque está acostumbrado a algo. ¿Quién se lo enseñó? Nada. Es el ser mismo que dentro de sí trae un propio pensamiento para ejecutarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y así, de esa medida, cuando vemos a un niño creciendo, ¿por qué un niño le pega al otro? ¿Quién le dice pégale? Es algo que le brota de su propio corazón, hasta que vaya un padre encima de ello corrigiéndole que eso no debe hacerse porque es un acto malo. Pero de lo contrario, los niños, hermanos, responden con agresión a todo. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, eso es lo que le inclina su ser, su corazón. Y aquí es donde entra, hermanos, que parece mentira, ¿verdad? Que es entre el trabajo, hermanos, interminable de un padre para empezar a corregir todo tipo de hechos, hermanos, en los hijos. ¿Por qué? Porque de naturaleza le brota más el mal al hombre que lo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué somos tentados a responderle a aquel que nos confronta? ¿Por qué somos tentados, hermanos, a devolver, como dijo en la ley antigua, ojo por ojo, diente por diente? Cuando nos miran mal, el primer deseo que le brota al hombre es regresar esa mirada con más mal todavía. ¿Por qué nos da el deseo de responderle a la gente, hermanos? Y muchas veces de una mala manera, porque la inclinación del corazón es torcida y perversa, es mala. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Moisés tenía razón al decir: la corrupción no es suya, o sea, no es de Dios, es de sus hijos en la tierra. Ellos son los que se manchan porque son una generación torcida y perversa. Ahora, una de las cosas que yo notaba es que desde ese tiempo, estoy hablando no 2000 años, sino muchos más miles de años atrás, ya la gente tenía este comportamiento. Entonces, no crea que a lo que está torcido Dios lo va a llamar derecho, no. Dios llama las cosas por su nombre. Dios llama las cosas por lo que son y dice: bueno, ¿cómo está esta generación? Están torcidos y son perversos. Es lo que dice Dios a través de su palabra. Entonces, más adelante lo que vemos en la escritura es un comportamiento de hermanos, de que los reyes se peleaban territorios, los ejércitos se peleaban entre sí. Hermanos, la gente se peleaba hasta por el cuidado de los ganados en el tiempo de la Biblia. Por todo se pelea el hombre. ¿No es acaso lo mismo, pues? Si a veces en la carretera anda la gente peleando un espacio que no le corresponde, simplemente un espacio que cree que merece porque va atrás. Cuando un carro se le quiere meter a otro enfrente, ¿qué es la tentación que siente la persona? Por querer sonarle el carro al que le está quitando el derecho del espacio y querer insultarlo. Hay mucha gente que lo hace de esa manera. ¿Por qué? Porque el mal brota del hombre, de ahí nace. ¿Y dónde está eso? En todos los tiempos. Las generaciones así se comportan. Bendito sea el nombre de Dios. Así, hermanos, es como el hombre se va corrompiendo, corrompe todas las cosas, corrompe su ser, corrompe las costumbres, corrompe las leyes. ¿Usted cree que si las leyes no fueran violadas, hermano, existirían policías? Por eso existe la ley, ¿verdad? ¿Por qué existen los semáforos? Porque la gente no respeta su tiempo para pararse, para continuar, para ceder el espacio a otro. Y ahí el rótulo dice, grande rótulo, dice stop, deténgase, y aún la gente se lo pasa, porque están esos rótulos donde dice a 65 de velocidad, a 70 de velocidad, porque quieren que la persona se sujete a la ley. Pero ¿qué hace el hombre? Siempre hay uno que otro en la carretera que no le interesa lo que dice el rótulo, sino que empieza a violar las leyes. Y así, de esa manera, el hombre se va corrompiendo lentamente, porque el hombre que no respeta una ley, entonces significa que no es una persona que puede respetar algo otra cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Y de esa manera el hombre va, hermanos amados, y respetando hasta su estado habitual de todo lo que le ocurre. Bendito sea el nombre del Señor.
Y una de las cosas que yo quiero, hermanos, quizás resaltar en este punto es que realmente todo esto ocurre en la tierra todo el tiempo. Este versículo es asignado en el tiempo de Moisés, muchos miles de años antes, en el tiempo de Salomón, que había sido muchos años más adelante de Moisés. El Proverbios capítulo 30, en el versículo 11 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación, dijo Salomón, limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Hay generación, dijo Salomón, cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Imagínense lo que Salomón escribe del tiempo de él, que le estamos hablando quizás unos cientos de años después de Moisés. Imagínense lo que sucedía en ese tiempo. Salomón es el que escribe el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios contiene, hermanos, una cantidad de consejos para el comportamiento humano. Salomón es el que le escribe a los hijos, a los buenos y a los malos. Es el que le escribe a los matrimonios, es el que le escribe, bendito sea el nombre del Señor, la conducta del hombre. Él es el que da opinión acerca del comportamiento de las mujeres, acerca de la vida. Él hace unas conclusiones tremendas, porque este hombre, a pesar de que Dios le concedió un reinado pacífico, imagínese que en ese tiempo Dios le permitió a Salomón un reinado pacífico, es decir, cesaron las guerras de ese tiempo. Salomón reinó 40 años y esos 40 años Dios le permitió que todas las ciudades alrededor de Jerusalén vivieran pacíficas con Jerusalén. O sea, nadie decía: vamos a ir a la guerra con tal estado o con tal ciudad o con tal país. ¿Por qué? Dios le concedió. Pero aún con todo eso, Salomón describe lo que observaba en la ciudad, y quizás desde ese tiempo miró la agresividad que había, ¿verdad?, entre la generación de muchachos que quizás se comportaban terriblemente en el hogar. No de gusto, él escribe: hay generación que maldice a su padre y a su madre, no bendice. ¿No vemos nosotros hasta el día de hoy este tipo de cosas? Muchachos irreverentes en los hogares muchas veces. ¿No nos ha tocado a nosotros una tajada de este pastel, hermanos? Como digo yo, que el pastel de la vida, hermanos, cuando nosotros vemos un pastel lo vemos sabroso. Y así sentimos nosotros cuando nosotros tenemos familia, cuando llegan los hijos. No, hombre, qué delicia, qué gozo, qué regocijo, hermano. La vida familiar es lo que todo hombre o toda mujer anhela en su vida: una familia, un hogar, unos hijos. El problema es que este regalo de Dios también tiene una tajada de dolores. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo siempre digo, no todo el pastel está dañado, pero siempre va a haber una tajada que nos va a hacer llorar, que nos va a hacer, hermanos, angustiar, que va a generar en nosotros preocupación. ¿Por qué? Cuando veamos que de todos los hijos que tenemos hay uno que siempre sale, hermanos, que nos saca las canas verdes, como dice el dicho, que nos hace llorar, que nos da dolores de cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es ahora, esto ha sido siempre. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Levíticos, en el tiempo de Moisés, la Biblia dice, bendito sea el nombre del Señor: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde. ¿No es acaso lo que dice la Biblia? Si alguno, o sea, no quiere decir que todo el mundo tiene un hijo, bendito sea el nombre del Señor, que es rebelde. No, ahí dice si alguien. Es como hoy en día. Quizás no en todos los hogares hay hijos rebeldes, pero si hay alguno, como dice la Biblia, si tiene un hijo contumaz y rebelde. ¿A qué se le llama hijo contumaz y rebelde? Al que se porta necio, hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Así dice la palabra del Señor: si alguno tiene un hijo rebelde en casa, es ese hijo que no obedece, hombre. El versículo dice que no obedece a la voz del padre,
tampoco obedece a la voz de la madre, que lo han castigado, pero con todo y eso no obedece. Entonces dice el versículo: tómenlo, llévenlo, sáquenlo ante los ancianos de la ciudad, llévenlo a la puerta de ellos y díganle a los ancianos: este hijo mío es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, es borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal en medio de ti y todo Israel oirá y temerá, dice la Biblia. Entonces, ¿qué le quiere decir ese verso a la iglesia, al mundo entero? Porque la palabra de Dios es para todo, pero le habla al pueblo de Dios, que en todo tiempo vamos a ver casos, situaciones difíciles en los hogares. Tal vez no todos los hogares tienen un hijo, hermanos, que está en rebeldía, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay situaciones difíciles en las casas. Hijos, hermanos, que ahora mismo, en este momento, en esta generación de ahora, están, como dice ahí, ¿verdad?, de borrachos. Ahora hay tantos vicios, hermanos, que la borrachera es uno de los más fáciles, de los más menores. Ahora hay otros problemas mayores. Ahora hay adicciones, hermanos, terribles en los hogares. Adicciones, hermanos, a bebidas, a drogas, a estupefacientes. Hay adicciones, hermanos, a estas cosas de electrónicas, a juegos, hermanos. Y ahora, escúchenme bien, porque ahora muchas veces, siempre el tema central de la Biblia serán los hijos, pero ahora está tan dañada la generación que hasta los adultos se dañan. Hasta los padres entran en estos vicios, bendito sea el nombre del Señor. A los viejitos he visto yo en las clínicas, hermanos, con una gran tableta jugando, hermanos, ahí. Y sí, la ciencia dice para que su mente funcione y todo eso, cual sea la razón que sea que haya detrás, siempre hay un mal que está en el corazón del hombre para practicar más lo que no es de Dios y menos lo que es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿cómo describe Salomón la generación de su época? Una generación malcriada, una generación, hermanos, que dice ahí, se consideran limpios en su propia opinión, pero no se limpian de la verdadera inmundicia. ¿Qué quiere decir todo eso, hermano? Que muchas veces cuando nosotros nos revisamos a nosotros mismos, nadie considera que es malo delante de Dios. No, nadie, hermanos amados, piensa de sí mismo como una persona que está manchado de maldades. Y por eso es que la gente se revisa a sí mismo y dice: pero si yo estoy bien, dice la gente, yo me porto bien, yo soy limpio. Y por eso es que Salomón dice: hay generación limpia en su propia opinión. O sea, la gente es la que piensa que todo está bien. Pero Salomón dice: si bien no se han limpiado de su inmundicia, o sea, no se han corregido, no quitan lo imperfecto que tienen, no limpian su pecado, no se limpian, no se purifican a sí mismos, no quitan la suciedad, no quitan la mancha de su pecado, es lo que quiere decir Salomón. Están sucios, están, como dice ahí, ¿verdad?, inmundos. Y la palabra inmundicia significa suciedad. Se refiere a la basura, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Salomón dice la generación limpia, se cree limpia en su propia opinión, pero en realidad quiere decir, no quieren quitar la suciedad, no quieren corregirse, no quieren quitar la mancha, no se quieren purificar, no quieren quitar sus imperfecciones. ¿Sabe que hay uno que se creó así? Y esta palabra me costó comprenderla, pero una vez que la entendí, hermanos amados, ¿sabe que la Biblia habla de Job? Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Job, hermanos amados, la Biblia lo describe en la tierra como un varón en la ciudad de Uz, ¿verdad? Y Dios, hermanos, es que describe en la palabra cuando dice: y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el capítulo 1:1 de Job dice eso. En el 1:8 dice:
¿no has considerado a mi siervo Job?, le dijo Dios a Satanás, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire cómo miraba Dios la conducta de Job. Bendito sea el nombre del Señor. El que describe la vida de él es Dios. Y sí, su conducta era buena. Si Job era uno de los creyentes de ese tiempo en la tierra de Uz, dice ahí, perfecto, o sea que se tenía un buen comportamiento. Pero con todo eso, hay un momento en la vida que le vienen las pruebas a Job, ¿verdad? Por una prueba que tenía Satanás, queriéndole mostrar a Dios que Job no era tan recto, que Job servía a Dios por todo lo que Dios le había provisto, los bienes que le había dado, los bienes que le rodeaban. Entonces Dios le contesta, no hay otro como él en la tierra, le dijo, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, al final entran en un reto, hermanos, en el que Dios quería probar que Job era justo, era recto, era temeroso, y Satanás quería probar que lo era por causa de que Dios lo bendecía. Y sucede una cantidad de cosas que usted ya sabe, ¿verdad? Dios le dice, bueno, tócale sus bienes. Y viene Satanás, le toca todos los bienes. Le tocó sus hijos, le mató a sus 10 hijos, dice la Biblia. Y luego en todo eso dice que Job no falló, no encontró pecado Dios en él. Job dijo en ese momento, Dios me dio, Dios me quitó, sea bendito el nombre del Señor. Pero más adelante, a medida se iba presionando el corazón de Job, dice la Biblia, un poquito más adelante, que cuando los amigos de Job vinieron, cuando había pasado unas cuantas semanas bajo tribulación, bajo dolores, la Biblia dice que todos los amigos empezaron a decirle que lo que Dios le había dado era justo porque Job se lo merecía. Otro amigo le dijo, no, si lo que Dios te está haciendo hasta demasiado poquito es, tú te merecías algo mayor, un castigo mayor. Tanto que los amigos llegaron a presionar el corazón de Job, que en algún momento Job se consideró que Dios había, bendito sea el nombre del Señor, ha visto el corazón de Job como que si Job era enemigo de Dios y que lo había castigado porque, ¿verdad?, lo tenía por eso, le buscaba reproches, lo tenía por enemigo y Job sentía que Dios lo tenía como cuando alguien pone en un cepo la vida de un hombre, o sea, lo amarra a un palo para que no se mueva y le dice, y vigiló todas mis sendas. ¿Dónde dice eso? En el capítulo 33 de Job. Hay un hombre que aparece en el escenario de la vida de Job que se llama Eliú. Era uno de, no se sabe si era un amigo o era una persona que fue testigo de todos los discursos de los otros amigos de Job. Y él esperaba que alguien le dijera la verdad a Job. Él es el que le dice a Job, de cierto, le dice en el capítulo 33:8, déjame a mí, voy a hablar mi sabiduría que yo tengo. Y le dice, de cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí, le dice, que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. ¿Quién le dijo esto a Job? Se lo dijo Eliú. Yo te escuché cuando tú dijiste eso. Puede ser que en la Biblia podamos encontrar que Job era perfecto. Dios lo dijo y nosotros vamos a creer lo que la palabra de Dios dice. Pero hay un momento que en el corazón de Job salieron estas palabras. Y Eliú le dice, tú lo dijiste, yo lo escuché. Yo escuché la voz de tus palabras, que tú te consideraste limpio, sin defecto, inocente y sin maldad. Entonces, ¿a qué se refiere eso hoy en día? Es cuando la persona dice, yo no me he manchado, yo no peco, yo no tengo ni maldad ni suciedad,
yo soy puro, yo soy inmaculado, dice la gente. O sea, yo no tengo maldades dentro de mí. Por lo tanto, no tengo contaminado mi corazón. Estoy incontaminado. Y eso dice el concepto, que es considerarse limpio. Ahora, yo le voy a decir, hasta el cristiano más perfecto, más grande, falla delante de Dios. Peca delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahí lo vemos. Job falló en eso. En el momento en el que él se consideró que él era demasiado perfecto, porque le dice, yo soy sin defecto. Y una persona sin defecto es alguien sin imperfecciones, alguien que no tiene falta alguna en su vida, que no comete nada malo, porque tener un defecto es tener algo que le arruina su ser perfecto. Pero él le dice, no, yo soy sin defecto, dijo Job. Soy sin imperfecciones. Otra cosa que se adjudicó Job fue, soy inocente. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, una persona inocente es esa persona que se cree que no tiene ni culpa ni pecados, que no tiene ninguna malicia dentro de su corazón. Es más, ni una mala intención, vaya. Pero usted sabe que eso no es cierto. Hay gente que a veces nosotros vemos las cosas y el pensamiento es el primero malicioso, que dice, cree, dice uno que uno no le nota lo que está haciendo. Porque las malicias son algo que brotan de la carne, que nadie es tan inocente como piensa que es. Que alguien, hermanos, no está tan del todo libre de culpas ni libre de pecados. Los cristianos mismos batallamos con eso en la carne todo el tiempo. Y lo que la palabra del Señor nos dice es que este Dios de nosotros conoce nuestra condición. Él sabe que somos polvo, o sea, que somos hechos de un material frágil, que somos hechos de un material débil. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso nos da opciones para que cuando el hombre le falle, corra al Dios del cielo. Si alguno hubiera pecado, abogado tiene ahora, ¿verdad? En ese aspecto somos bendecidos los cristianos, ¿verdad? Que si fallamos tenemos a Dios para correr a buscar ese perdón. Pero no podemos decir ni que somos inocentes, ni que estamos limpios del todo, porque es cierto que Dios ya limpió la mancha mayor del pecado, pero ahora el hombre cristiano, el Hijo de Dios, debe cuidarse para cuidar, hermanos, esa parte de no estar pecando, hermanos, de no convertir el pecado en una costumbre, de no ser, hermanos, degenerado en el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si alguno peca, dice el Señor, si alguno pecare, entonces abogado tiene, corra a Dios. El problema del hombre es que cuando peca corre más al mundo que a Dios. Hay gente que se ha salido del evangelio porque ha pecado, pero no corrió a Dios a buscar perdón, sino que corrió al mundo. Entonces, pero no quiere decir que el hombre, hasta el creyente más grande, hasta el más firme, hasta el más fuerte. Por eso es que Pablo escribe, si alguno cree o piensa que está firme, mire que no caiga, porque caer, todos estamos en el camino, hermanos, y estamos expuestos a que eso nos ocurra, pero no estamos sin maldad. Porque cuando Job dijo, yo soy sin maldad, no hay maldad en mí, quiso decir, yo no me corrompo, yo no soy depravado, yo no soy pecador, yo no soy ruin. Bendito sea el nombre del Señor. En el aspecto moral, Job dijo, yo no he hecho esto. Entonces, lo que sucede en este pasaje bíblico es que Eliú le recuerda, es posible que Dios te considere bueno y hayas hecho tantas obras buenas, pero en esto estuvo tu fallo, que hubo un momento en que tú te consideraste que eras más limpio que todos aquí en esta ciudad, le dijo. Y lo dijiste, yo te escuché, le dijo. De ahí viene, hermanos, la reprensión al corazón de Job, que luego se arrepiente después de tener un gran discurso,
¿verdad? Quiso arreglar la situación, que eso es lo bueno de la vida de Job, que hay un momento que él dice, yo quisiera saber dónde está Dios sentado para ir y exponerle mi causa y decirle a él por qué me tiene en esta condición. Tanto que el Señor un día desciende para hablar con Job y le dice, bueno, ya me llegó mi turno, entonces amárrate el cincho. Le dijo que ahora el que me va a oír eres tú te vas a quedar callado y soy yo el que va a hablar, le dijo Dios. Así es el hombre, hermanos amados, así es el hombre. Por eso es que a mí me encanta cuando leo la palabra del Señor, que la palabra del Señor nos describe todas estas cosas. Cuando usted vea que una persona, usted le predica el evangelio y la persona se considera buena, la persona no tiene ni idea de lo que se refiere. Nadie hay limpio, nadie en la tierra hay sin defecto, nadie es del todo inocente, nadie puede decir que no hay maldad en ellos, porque hay maldad, no somos del todo limpios, hermanos. Y estas son las cosas que describe Salomón. Cuando Salomón dice, yo soy, dice Salomón en su palabra, Proverbios 30:12, hay generación limpia en su propia opinión. O sea, la gente es la que se considera limpia. Pero Salomón dice, todavía no se han limpiado. Todavía siguen manchados. Todavía siguen sucios. Y aparte de eso da una lista de cosas, hermanos, que la generación cometía en ese tiempo y la sigue cometiendo el día de hoy. Cuando la Biblia dice, hay generación cuyos ojos son altivos. Mira, hermano, no hay nada más grande que la altivez y el orgullo del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. No hay nada, hermanos, más triste que este pecado en la palabra del Señor. El orgullo y la altivez del hombre, hermanos. Y no crea, hermanos, no crea, hermanos amados, que este tema es algo que no lo vive el hombre, lo vive todo ser humano. Yo tengo un dicho, hermanos, que es la conclusión de algo que yo he estudiado profundamente. Y yo le puedo asegurar a usted que no todo el mundo es orgulloso, pero todo el mundo puede caer en el orgullo. Porque el orgullo, una de las cosas que lo produce o lo provoca o de dónde proviene, hermanos, proviene cuando el Señor aumenta algo en la vida del hombre. Sí. Si usted y yo tenemos un trabajo ahora y luego a los meses le dicen te voy a aumentar el sueldo, hasta el ánimo del hombre le cambia. Si ese jefe le dice te voy a poner de jefe, le cambia el ánimo. Si estamos en la iglesia y le dicen te voy a dar un cargo, la persona empieza a experimentar. Cuando nos dan algo es que está el peligro de que el hombre se vuelva orgulloso, no importa el área que sea, si es económica, si es física, si es intelectual, si es de lo que sea. Bendito sea el nombre del Señor. Si es en lo moral, Job dijo yo soy más limpio que todos los demás. Porque el orgulloso, hermanos, dice un dicho que yo encontré, hermanos, que este tema del orgullo, bendito sea el nombre del Señor, es, hermanos, algo así como el mal aliento, vaya. Como el mal aliento. ¿Qué pasa con el mal aliento? Todos huelen el mal aliento, solo la persona que lo tiene es la que no lo quiere reconocer. Y yo cuando leí eso, yo me quedé asustada, porque es verdad, algo así. Mi mamá tenía un dicho que decía, si la envidia fuera tiña, todos estaríamos teñidos, decía mi mamá. Porque hablando de que son problemas que no se ven a la vista, pero que están adentro, arraigados en los corazones. Y esta verdad, hermanos, es la que nos tiene que poner a pensar a nosotros. Una persona puede volverse orgullosa porque sabe más que el otro, como yo resumo en ese mensaje. Porque viene el orgullo, hermanos, ¿verdad? El Señor le dijo al pueblo de Israel, cuídate de estas cosas. Cuídate, cuando tengas esto, cuando te aumenten las vacas y te aumente el ganado y tengan las viñas grandes que vas a tener. Le dijo Dios a Israel, cuídate. En ese tiempo eran las viñas. Ahora yo le digo, cuando usted tiene dinero y tiene más, y Dios le está bendiciendo, y Dios le va dando cualquier cosa, le está dando Dios poder en algo, le está dando fuerza en algo, sabiduría en algo, le está aumentando en su trabajo, le está aumentando por su esfuerzo. Que no diga usted,
por mi fuerza, por mi sabiduría, por mi inteligencia, por mi capacidad, porque soy un genio. Esas cosas, cuando la gente dice eso, es cuando cae en el problema, hermano, de lo que está hablando Salomón aquí al otro lado. Cuando dice, son altivos de ojos, o sea, son orgullosos, cuyos párpados están levantados en alto. ¿Qué pasa cuando la persona es altiva? Ve de menos al de abajo. Dice, yo tengo más que tú, yo sé más que tú, yo puedo más que tú. ¿Ha visto esta gente arrogante, hermanos, en los lugares donde llegamos nosotros? ¿Cómo lo miran a uno? Cuando usted llega a una cita médica y la persona que lo atiende cree que porque está sentado en una silla atrás, con un cargo, con un puesto, lo puede ver a usted de menos. ¿Ha notado eso? ¿Ha notado eso usted en su área de trabajo cuando alguien es jefe? Y no es del buen jefe, esos jefes altivos y orgullosos que lo miran de menos a uno. Bueno, por causa de eso es. Ahora, una de las cosas que le puedo concluir, porque este tema es profundo y algún día se lo predicaré, ¿verdad? Pero eso será mucho, mucho más adelante, no ahora, acerca del tema del orgullo. ¿Qué sucede, hermano? La Biblia dice, hay generación que se involucra en esto, que los dientes de ellos son, o sea, los ojos altivos, levantan los párpados en alto. Esa gente prepotente, hermano, soberbia, orgullosa. Hay generación, dice Salomón, cuyos dientes son espadas y sus muelas son cuchillos. Son, hermanos, términos, hermanos, que describen realmente que hay maldad en la boca de los hombres. Porque ¿qué es lo que hace una espada? ¿Qué es lo que hace un cuchillo? Si yo tengo una espada en mi mano y esa espada tiene filo y yo la uso para dañar a alguien, voy a herir a alguien. Si en el tiempo de antes de la guerra, las espadas se las metían en el estómago a la gente. ¿Y qué era lo que le esperaba a la gente? La muerte, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace un cuchillo? Ahora, ¿acaso no corta? ¿Acaso un cuchillo no hiere? Entonces, cuando Salomón dice, hay generación cuyos dientes son espada, quiere decir que el hombre usa su boca para herir, usa su boca para matar a otro, usa sus muelas, dice, va, como cuchillos. Es decir, son esas personas, hermanos amados, porque la Biblia habla de todas estas cosas. Son esas personas, bendito sea el nombre del Señor, que la palabra del Señor describe que en sus palabras ponen de manifiesto la corrupción que hay en ellos. La Biblia menciona términos que aquí dice que son espadas, son cuchillos, y así dice el proverbio. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Por eso es que nosotros, los creyentes, somos invitados en la Escritura para medir lo que decimos, lo que hablamos, lo que discutimos. Porque una palabra, una vez que sale de la boca, no puede uno retrocederla. La palabra sale y con ellas podemos herir o podemos bendecir, dice la Biblia. Con ella nosotros podemos curar a alguien, pero también podemos matar a alguien. ¿Por qué? Porque como dice ese proverbio, ¿verdad?, hay palabras que son como cuchillos y como espadas. Hay un versículo que habla acerca del veneno que hay en los labios. Bendito sea el nombre del Señor. Es más, en la época de Juan el Bautista, ¿por qué cree que el Señor usó a este hombre para decirle a la gente de su tiempo: ustedes son una generación de víboras? Porque las víboras son serpientes que tienen veneno en ellas. Y yo decía, ¿por qué este hombre comparó a la generación con una víbora? Porque lo que quería decir es que lo que había en el corazón de la gente en el tiempo de Juan el Bautista es que lo que hacían con su boca era venenoso. Hacían daño, bendito sea el nombre del Señor. Entre ellos mismos se hacían daño, le generaban veneno. ¿Y qué hace el veneno de una serpiente en el cuerpo? Cuando le muerde, el veneno mata al hombre. Entonces, todas estas cosas son, hermanos, de alguna manera, ejemplos, hermanos, que ellos utilizan para poder poner en contexto el entendimiento para nosotros que un hombre tiene una capacidad terrible para hacerle daño al otro. ¿Y a dónde ocurre eso?
En la generación pasada, en la de Moisés, en la de Salomón, en la de Juan el Bautista y hasta el día de hoy, siempre es lo mismo. La generación sigue, como dice la Escritura, ¿verdad? Torcida, perversa, una generación que no se quiere limpiar, una generación que piensa que está limpia, una generación altiva, una generación que daña a su compañero, daña a su prójimo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que lo que nosotros vemos en la Escritura, que los nombres que Dios le llama a la generación, a la maldad, no crea que Dios no vea a los perversos. No, si Dios mira hasta las intenciones del corazón de la gente, de los buenos y de los malos. Por eso la predicación para los creyentes: cuidemos la manera en que hacemos las cosas. Dios conoce hasta la intención con la que hacemos las cosas. No crea que Dios nos va a tomar por inocentes, hermanos, si nosotros somos malos de adentro y afuera la apariencia es buena. ¿Por qué lo que pasa, hermanos? El Señor Jesús, hermano, habló de todas estas cosas en el tiempo de su ministerio. Cuando aparecieron este profeta en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Juan el Bautista, eso era lo que le llamaba la atención, el comportamiento, las malas intenciones del pueblo, hermano. La gente le gustaba señalarse, hablar de los demás. Eran personas con malas intenciones las que habían en ese tiempo. Por eso es que Juan les dijo: ¿y a ustedes quién les enseñó a huir de la ira que viene para ustedes? Y les dice: generación de víboras. O sea, gente que causa daño al otro, gente que tira veneno, que quieren matar al otro. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora la pregunta que yo quiero dejar al aire, bendito sea el nombre del Señor: ¿acaso no vemos esas mismas cosas hoy en día nosotros? ¿Acaso no vemos a personas malintencionadas, hermano? En los trabajos, en las escuelas, en la vida real, hermano. ¿Acaso no hay maldad en el corazón del hombre? Isaías dice en su generación pasada: ustedes son hijos malignos, les digo. Son hijos depravados, les digo. Ustedes son los que provocan a Dios. ¿Por qué? Porque una persona mala, hermana, como le llama la Biblia, maligno, va. Son estas personas que son propensas a pensar en el mal, en querer hacer el mal. ¿Por qué? Porque están pensando en ser nocivos, perjudiciales, dañinos. ¿Usted cree que el que roba no piensa antes de robar? El ladrón dice desde un día antes: mañana vamos a ir a tal lugar y vamos a hacer tal daño, vamos a robar este carro, vamos a robar a esta persona, vamos a entrar a esta casa. Salomón dice que el perverso planifica antes lo que va a hacer, luego lo ejecuta. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿hay malignos en este tiempo? Claro que lo hay. Si no, no hubieran cárceles. Si no estuviera lleno, las prisiones no estarían llenas en las ciudades, en los países. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hay gente maligna, hay gente depravada. ¿Usted cree que la persona que viola a un niño no es un depravado, no es un pervertido? ¿Acaso no está la moral en el piso, no está deformado? Los hábitos de la gente ahora son más reprochables que aprobados, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora usted busca un apartamento para vivir y tiene que buscar también quiénes están alrededor de su área, porque aunque usted nunca le conozca, ahora el mismo sistema, hermanos, legal le impide a estas personas vivir cerca de donde hayan niños o jóvenes. ¿Por qué? Porque hay gente depravada, hay gente pervertida, hermano, que tiene corrompida su vida, su modo de vida, sus costumbres y todo lo demás. De lo contrario, no miraríamos todo el mal que vemos. Pero las generaciones están torcidas, no de ahora, han sido torcidas porque, como dijo Moisés, ¿verdad? Del hombre es la mancha, del hombre es el pecado. El hombre es el que se pervierte, el hombre es el que se deprava, el hombre es el que se degenera. El malo es el hombre, no Dios. Dios es bueno, hermano. Y bendito sea su nombre, Él es grande y poderoso. En el tiempo de Jesús, ¿cómo llamó Jesús a la gente de su tiempo, hermano? Ustedes son una generación mala, les dijo, y adúltera, les dijo. Mire cómo llamó Dios a la generación. Son malos y adúlteros. Y le dijo, esto quiere decir que la gente de ese tiempo carecía de bondad, hermano. No eran buenos. Se inclinaban al mal como en el tiempo de Moisés. La persona mala se opone a lo bueno. Se opone a lo que es real, a lo que tiene razón. Se opone a la moralidad. La gente mala lleva una vida mala, tiene una vida mala, tiene malas costumbres.
como dice el concepto, son de poca utilidad, son desagradables. ¿Y a dónde están? Alrededor de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Donde quiera que vaya, hay lugares, hermanos, en donde no se puede visitar porque el mal está a la orden del día. Ahí si usted entra a una ciudad, o lo matan o le roban. Así no estaba mi país, El Salvador, recientemente, pues. Un país atestado de males, bendito sea el nombre del Señor. Estaba un país deteriorado. ¿Por qué Jesús llamó adúlteros a los de su generación? Porque la gente, hermanos, altera la pureza de las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. La gente, para quedar bien, falsifica, manipula la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo eso en la Escritura, hermanos, es señalado para que nosotros sepamos que existe y es condenado por el Señor también. No crea que el adulterio, por ejemplo, porque el adulterar, cuando el Señor le dijo, ustedes son una generación adúltera, les estaba hablando en cualquier término que usted lo pueda tomar. O sea, la práctica del adulterio, como yo le decía en la lección anterior, es esa calidad de que la persona es infiel. Pero la infidelidad ahora no solo es en el matrimonio. El matrimonio es señalado con mayor peso, ¿verdad? El adulterio en los matrimonios. ¿Acaso esa no es el pan de cada día ahora? Que ahora hay más gente divorciándose que casándose. Que ahora hay más personas separadas que cualquier otro tiempo, hermano. ¿Acaso no es cierto que Jesús dijo, son una generación de adulterio que se van fácil con el otro? Ahora, hermanos, la gente es infiel hasta en las amistades. La gente es infiel, hermano, aún. Jesús dijo en su tiempo que parte de esto lo que iba a generar era que el amor de mucha gente se va a enfriar. ¿Por qué? Porque la maldad iba a abundar tanto que ya nadie va a confiar en el otro. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viviendo, y esto lo dijo Jesús en la época de Jesús, o sea, hace más de 2000 años atrás. Pero hoy en día esto se da con mayor auge, con mayor fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora hemos llegado al punto, y estamos llegando al punto en el que los padres ya ni van a confiar ni tan siquiera en los hijos. Y eso está en la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está en la palabra. Vaya a ver ahora, la infidelidad se muestra en todos lados. El adulterio, porque el adulterio es eso, ser infiel a algo o a alguien. En este caso, ¿verdad? El adulterio como concepto es, hermanos amados, ¿verdad? Es el hecho de que una persona tenga relaciones con otra, ¿verdad? Que no es su cónyuge, pero en realidad el concepto se refiere a que la persona es infiel. Ahora la gente es infiel en todo, hasta en lo espiritual. Como yo le explicaba a usted la vez pasada acerca de por qué la Biblia nos manda que no amemos el mundo, porque hasta en lo espiritual la gente es infiel. La gente quiere un poquito de Dios y un poquito del mundo. Hasta en eso se nota, hermano, cuando el creyente es adúltero, bendito. Y estamos hablando en un término espiritual. Yo espero que usted lo entienda, bendito sea el nombre del Señor. Cuando la generación es hermanos, adúltera, lo que quiere decir es eso, o sea, manipulan, falsifican la verdad, manipulan la verdad, alteran la verdad. ¿Acaso no es eso lo que hace ahora hasta en la predicación del evangelio, hermano? Adulteran la palabra de Dios la gente, no diciéndole la verdad al mundo. Esto es aplicado de una manera espiritual en todas las áreas. La maldad está afuera y está dentro, pero está escrita para advertencia, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Usted y yo tenemos que mirar que estas generaciones que estamos mirando ahora no tienen diferencia, hermanos, de otra generación, sino que lo que está haciendo el mal es aumentando y generando más fuerza y más crecimiento. En la época de Jesús, él llamó mala, adúltera a la generación. Lucas 9:41 dice la Biblia que Jesús le dijo, son una generación incrédula y perversos, les dijo Jesús. ¿Por qué habla de esto, hermanos? Porque cuando una persona o cuando la generación es incrédula, lo que quiere decir es que ahora la gente no cree con facilidad. O sea, no cree en Dios tan fácilmente.
son, hermanos, escépticos, porque la gente ha perdido la fe. La gente no cree en nada hoy, no cree en nada y están dejando de creer aún en el mismo ser. Entonces, el problema se convierte en gravedad cuando el hombre aún, ¿verdad?, en su corazón es incrédulo para con Dios, es decir, no cree ni que Dios existe. El Salmo capítulo 14, versículo 1 habla acerca de que solo el necio dice en su corazón que no existe Dios. Y hay gente que lo dice. Usted ha visto ahora cómo la gente se desliga de Dios y yéndose por otras corrientes. ¿Ah? ¿Cuánto ateo no hay ahora, hermano? ¿Cuánta gente, aún siendo cristiana, cuesta que la Biblia entre a su corazón, que la palabra de Dios penetre? El mismo cristiano, hombre, adentro es descreído, vaya, o sea, no cree la palabra, vaya. El mismo ser humano, cuando se le predica, no cree, hermanos amados. ¿Usted cree que si la gente creyera con facilidad, hubiera, hermanos, más iglesia y menos cantina? Pero si usted observa, en la medida que el mal va aumentando, lo que va aumentando son los lugares de perversión. Y usted va a ver aquí todo tipo de cosas a la vista hoy en día. Antes, hermanos, el que vendía licor lo tenía que vender escondido porque eso era prohibido hace años atrás. Ahora no, si hasta el rótulo dice ahí, ¿verdad?, licorería. ¿Por qué? Porque ahora esto está, como dice ahí, ¿verdad? Esto ya no es que el hombre se está tapando, el hombre se descubre, el hombre publica su pecado, dice la Biblia hoy, se expone. Pero la iglesia del Señor tiene que creer en el Señor, en este Dios todopoderoso al cual servimos. Pero Jesús le dijo a la generación, a los que le seguían: ustedes son incrédulos, no creen con facilidad, son escépticos. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso, hermanos, es que nosotros vemos acá en la palabra del Señor que cuando vemos estas maldades que ahora vemos, usted ve a las personas, hermanos, matando, adulterando, robando, chismeando, corrompiéndose, siendo personas orgullosas, malas, perversas, pelean en la calle, hermano. No, hombre, no se meta enfrente de un carro porque usted va a tener, estamos expuestos, hermanos, hasta que una persona salga de un carro, tome una pistola, porque hoy todo el mundo carga casi una, y le dispare a uno, y usted y yo busquemos hasta la muerte en una salida del hogar. Bendito sea el nombre del Señor, porque se cumple la palabra cuando dice que el pecado está a la puerta. Usted sale de la puerta de su casa y cualquier cosa le puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que nos aprendemos de esto, hermanos? Que cuando vemos nosotros toda esta maldad, todo este mal que hay, hermanos, cuando usted y yo vemos, cuando nosotros vemos, hermanos, a esta generación, no solo la que estamos viendo que viene después de nosotros, aún la nuestra, y nosotros vemos a gente que no es sincera, vemos, hermanos, a personas que les gusta adular a otro, ¿verdad? Como dice la Biblia, ¿verdad? Con su lengua hablan lisonja, porque una lisonja es eso, hermano, es como adular a alguien, pero para obtener algo. Gente que maquina mal, gente que, hermano, ama hacer el mal, aman la mentira, hermanos. Gente que son amargados en sus palabras, están queriendo venganza y desquitarse. Gente que usted ve haciendo daño, hermanos, en las comunidades, hermanos amados, cargados de maldades, Mire, bendito sea el nombre del Señor. No le voy a decir otra cosa, si a veces uno mira cosas en sus mismos vecindarios tremendos, hermanos, que uno se queda aterrado, bendito sea el nombre del Señor, porque la maldad ahora ya no es tapable, está al descubierto, porque el mundo no está quieto, la gente no está quieta, y como dice la Biblia, arrojan maldad, arrojan cieno, arrojan lodo, están en una depravación terrible, no hay afecto natural, o sea, no hay consideración en las casas muchas veces, hijos malcriados, rebeldes, de todo vemos ahora. ¿Por qué? Porque todo eso está escrito en la palabra de Dios.
que van a haber gente implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Bendito sea el nombre del Señor, infatuados. O sea, de todo eso hay en la palabra del Señor descrito, y es lo que vemos a nuestro alrededor. Por eso tomé a bien, hermanos, este día de alguna manera traer aquí, hermanos, a la mesa este tema. Bendito sea el nombre del Señor, para que usted vea que las características que Dios ve en la palabra de Dios las describe. Dios ve al hombre, pero Él está describiendo estos actos, estas perversiones en la Escritura. Así que cuando usted vea toda esta maldad, lo que estamos viendo es un mundo de impiedad, un mundo de gente llena de impiedades, hermanos. Dice el Salmo 37, maquina el impío contra el justo, crujen sus dientes contra ellos. El Salmo 5:9 dice, porque de la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. El Salmo 52:3 dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. El Salmo 64:3 dice que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabras amargas. El Proverbios 4:16 dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Isaías 1:4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. En Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Cuando dice que los impíos son como el mar en tempestad, yo quiero que usted se imagine una tempestad en el mar. ¿Qué es lo que ocurre cuando el mar está en tempestad? Se pone violento, se pone con un viento fuerte. En una tempestad, un barco tiene la posibilidad, hermanos, de darse vuelta o de hundirse, de que los que van adentro se mueran. Y la Biblia dice que los impíos son como el mar en tempestad. O sea que este mundo, hermano, está revuelto, está puesto para ser, hermanos, como dice ahí, para no estar quieto, vaya. Y para arrojar de sus corazones lodo, para que la gente se hunda. Por eso es que usted va a ver que cuando alguien cae en una droga, esa persona va perdiendo desde su físico hasta lo más bajo cae el hombre. Y estas cosas las vemos nosotros en esta generación con mayor fuerza. Porque como dice, ¿verdad?, Judas, que como fiera onda del mar, que espuman sobre su propia vergüenza, declara que los impíos son estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No crea la gente, bendito sea el nombre del Señor, que sus actos no son reprobables delante de Dios. Que todo esto, bendito sea el nombre del Señor, tiene un peso en el cielo, tiene un peso en la eternidad. Que el hombre tarde que temprano tiene que estar ante su Creador y tiene que rendir cuentas. Por eso, hermanos amados, la invitación para la iglesia, hermano, afirmemos el corazón delante de Dios. Afirmémonos, porque lo que viene no es fácil y lo que vendrá se pondrá peor. Si Cristo no viene, nos tocará ver unas cosas tan terribles, hermano, más allá de lo que ahora se puede percibir. Porque esto fue escrito en épocas diferentes a las nuestras, pero que fue dicho que en el tiempo antes de su venida todo esto iba a ser peor. Así que eso es lo que estamos mirando nosotros hoy en día. Toda esta cantidad de males en las generaciones, por causa del pecado del hombre, la impiedad del hombre, ¿verdad? Dios tiene que actuar. No crea que Dios no va a actuar. Dios actuará.
de acuerdo a su justicia. Dios no le va a pagar a alguien lo que no debe, va a pagarle conforme a su obra. El hombre impío va a recibir la justa retribución de acuerdo a su obra. El justo recibirá de acuerdo a su justicia. Hay un versículo en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, hermanos. La palabra del Señor es tan dura, tan fuerte, hermanos, que bendito sea el nombre del Señor, que dice que el que está limpio, ¿verdad? El que está limpio, límpiese más, dice. Y el que está impuro, ¿verdad? El que está impuro, entonces que se siga ensuciando más. En el versículo de Apocalipsis 22:11 lo dice, hermano. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque a veces va a tocar que decirle al hombre, le vamos a hablar la palabra de Dios, pero el hombre va a persistir en su mal. A esto Dios le dice, bueno, se quieren enlodar, sigan enlodando. Se quieren vivir en el pecado, sigan pecando. Pero recuerde que un día usted se presentará ante Dios y este Dios le pagará de acuerdo a su obra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que yo quiero orar en esta hora, dándole gracias al Todopoderoso por esta palabra. Padre que está en los cielos, le damos gracias porque usted es bueno, es grande y maravilloso. Hemos hablado, Señor, de este tema tan importante en la Escritura para que nosotros los cristianos, los creyentes, el pueblo del Señor se aperciba, entienda lo que está ocurriendo, Señor. Es la maldad de las generaciones, es el corazón del hombre desbordándose en impiedades, en maldades, en perversiones, Dios mío, y eso es algo triste cuando son, oh Dios mío, aquellos seres que amamos, los que están involucrados en maldades, en pecados, oh Dios mío, que necesitan arreglar, Dios mío, sus cuentas con usted. Bendito sea el nombre del Señor. Por ellos, Padre Santo, es que nosotros clamamos como iglesia. Extienda un brazo de misericordia más, porque su paciencia ha sido enorme, ha sido grande. Muchas gracias. Extienda su mano de misericordia sobre la vida de aquellos que están perdidos y siga salvándolos de su estado de perdición en el que se encuentran, Señor. Mire aquel pariente, aquel amigo, aquel vecino, Señor, que necesita salir de su estado espiritual pecaminoso, Padre, de aquella condición que lo tiene en ruina. Bendito Dios, sáquelo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Deje que resplandezca la verdad, Dios mío, sobre ellos. Quite el velo de ceguedad, de oscuridad que les arropa, ese velo de tinieblas que Satanás ha aventado sobre ellos para que no les resplandezca la luz. Deje que esta palabra corra como una voz poderosa para todos aquellos que la están escuchando el día de hoy y que la escucharán en el futuro, Señor, en esta grabación. Yo le pido, Padre amado, que sea usted obrando, Padre Santo, en el corazón de nosotros, para que sigamos, Padre Santo, fortaleciéndonos en el Espíritu, Señor, procurando cada día serle fieles, serle gratos a usted, Padre Santo, que nos ayude en los momentos difíciles, en los momentos de pruebas, de angustias, de debilidades, oh Dios, donde la tentación va a llegar al hombre, el hombre pueda, Señor, discernir entre el bien y el mal, escapar de los lazos del enemigo que están, oh Dios mío, tendidos sobre ellos para llevarlos a la condenación eterna. Señor, líbrenos, ayúdenos, ayude a la iglesia. Le pido por estos hermanos, Padre, que están ahí en sintonía, bendiga su vida, fortalezca sus corazones, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Rompa cadenas, Señor amado, mire todas las cosas que Satanás hace en el mundo, reprenda las obras de las tinieblas, Señor, salve a los que tienen que ser salvos, rescátelos, Señor, de su mala condición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos. Guarde nuestras vidas, ayúdenos, denos fuerza, fortaleza para seguir adelante, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, se lo pedimos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos, Padre amado, que sea usted obrando, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, glorifíquese grandemente, Señor amado.
Aleluya, bendito sea el nombre precioso de nuestro Dios. Dejamos una alabanza, amados hermanos, en esta hora. Entonces habrán señales en el sol y en la luna. El mar rugirá, desfalleciendo las gentes de las cosas que sobrevendrán, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantaos, porque vuestra redención se acerca. Esto dijo el Señor. Vuestra redención se acerca. Levantad vuestras cabezas, que mi Cristo pronto viene, por un pueblo redimido, que son lavados con la sangre del Cordero. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, hermano, que en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, iglesia, ya no sigas durmiendo en lo espiritual, en lo espiritual. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, hermano, que en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, iglesia, ya no sigas durmiendo en lo espiritual. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, hermano, que en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, iglesia, ya no sigas durmiendo en lo espiritual, en lo espiritual. La iglesia del Señor necesita estar armada, porque el reino de los cielos cada día se hace fuerte. Pero Cristo te dice, hermano, que con Él tú vencerás. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, hermano, que en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, iglesia, ya no sigas durmiendo en lo espiritual. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, hermano, que en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá. El ministerio, el Olam, te dice: prepárate, iglesia, ya no sigas durmiendo en lo espiritual.